Una mujer racista exige que le quiten el asiento a una niña negra y se queda paralizada cuando su padre del FBI le muestra su placa. El momento en que Diane Winters subió al vuelo 2187 de Atlanta a San Francisco. Ella creía que tenía derecho a algo más que el asiento que le había sido asignado. Lo que ella no sabía era que sus prejuicios chocarían con la justicia en la forma del agente especial del FBI Marcus Taylor, cuya hija Zoe estaba a punto de enseñarle una lección de humanidad que 30.000 pies de altitud no podían disminuir. Algunas batallas eligen a sus guerreros. Este eligió a una niña de 12 años cuyo coraje inspiraría a un avión lleno de extraños. El calor de agosto brillaba sobre la pista del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson mientras Marcus Taylor guiaba a su hija Zoe a través de la abarrotada terminal. A sus 43 años, Marcus se movía con la segura eficiencia de alguien que había pasado 2 décadas en la aplicación de la ley federal. Su traje oscuro estaba impecablemente planchado a pesar de la humedad de Georgia. Y sus ojos observadores escanean continuamente su entorno, un hábito adquirido durante años de trabajo de campo y del que no podía desprenderse ni siquiera en viajes personales. «Papá, prometiste que no harías lo de agente este fin de semana», dijo Zoe, ajustándose la mochila mientras se acercaban a la puerta de embarque. A los 12 años, había heredado la aguda percepción de su padre, notando cómo su mirada examinaba sistemáticamente a todos los que pasaban. Marcus le sonrió a su hija. «No puedo evitarlo, cariño. Es como pedirte que no leas cada letrero que pasamos». Zoe puso los ojos en blanco, pero sonrió. Su amor por la lectura era legendario en su casa. Había empacado 3 novelas para el vuelo de 5 horas para visitar a su abuela en San Francisco, un viaje que se había convertido en una tradición anual desde la muerte de su madre hacía 3 años. «La abuela dijo que va a preparar pastel de durazno cuando lleguemos», dijo Zoe, con los ojos brillantes al pensarlo. El pastel de durazno de Ellen Taylor era famoso en 4 condados del norte de California, y Zoe llevaba semanas soñando con él. «Solo por eso vale la pena el viaje», coincidió Marcus mientras se unían a la fila para el embarque prioritario. Sus credenciales del FBI le otorgaban algunas ventajas cuando viajaba, aunque rara vez mencionaba su profesión a menos que fuera necesario. Hoy se suponía que sería un día de familia y no de trabajo. Detrás de ellos en la fila, Diane Winters tecleaba con impaciencia en su teléfono, sus uñas acrílicas haciendo clic contra la pantalla mientras se quejaba en voz alta con alguien sobre el calor, las multitudes y la indignidad de tener que esperar en la fila como una persona común. A sus 58 años, Diane se consideraba parte de la aristocracia de Atlanta en virtud de la fortuna inmobiliaria de su difunto esposo y su posición en varias juntas de caridad. Puestos que había conseguido gracias a contribuciones financieras más que por alguna aptitud particular para la filantropía. «No me importa lo que diga el sistema», Gerald gritó en su teléfono. «Pagué por primera clase y esperaba un asiento junto a la ventana. Hazlo realidad antes de embarcar». Ella terminó la llamada sin esperar respuesta. Su mirada se posó en Marcus y Zoe con la evaluación automática que aplicaba a todos los que conocía. Marcus sintió su mirada como un toque físico entre sus omóplatos, pero decidió ignorarla y se concentró en cambio en la emoción de su hija. Habían estado planeando este viaje durante meses, 2 semanas completas con un estudiante, caminando por Muir Woods, visitando el Exploratorium y simplemente disfrutando del aire fresco de San Francisco después del sofocante verano de Atlanta. Cuando llamaron a su grupo de embarque, Marcus guió a Zoe hacia adelante, presentando sus tarjetas de embarque a la gente de la puerta con un gesto amistoso. Se dirigieron hacia el puente de embarque. Zoe charla sobre la exhibición de biología marina que esperaba visitar en la Academia de Ciencias de California. A bordo, encontraron rápidamente sus asientos, 14A y 14B, un asiento de ventana y uno del medio en la cabina principal. Marcus siempre elegía el asiento del medio, prefiriendo posicionarse entre su hija y el pasillo como una barrera protectora, un instinto que solo se había intensificado después de perder a su esposa por cáncer. «La ventana es toda tuya, pequeña»,
dijo mientras Zoe se deslizaba en su asiento con facilidad y buscaba inmediatamente su mochila para sacar su novela actual. Gracias, papá, respondió ella, abriendo ya la página marcada como favorita mientras Marcus guardaba sus maletas en el compartimento superior. El avión continuó llenándose y los pasajeros se movieron por el estrecho pasillo con distintos grados de paciencia. Marcus acababa de acomodarse en su asiento cuando una conmoción cerca del frente de la cabina llamó su atención. Sus instintos profesionales se despertaron cuando identificó la voz que se alzaba. La misma mujer que había estado detrás de ellos en la fila. Disculpe, disculpe. La voz de Diane Winter se escuchó en la cabina mientras se dirigía a un asistente de vuelo. Debe haber algún error. Solicité específicamente un asiento de ventanilla en primera clase. La azafata, una mujer cuya etiqueta la identificaba como Rebecca, mantuvo su sonrisa profesional a pesar de la creciente tensión. Lo siento, señora, pero según su tarjeta de embarque, está asignada al 4C, que es un asiento de pasillo. La primera clase está completamente reservada en este vuelo. Diane se sonrojó de indignación. Eso es inaceptable. Llamé a mi agente de viajes específicamente para esto. No puedo sentarme en un asiento de pasillo durante 5 horas. Necesito mirar por la ventana. Marcus observó sutilmente el intercambio mientras fingía ayudar a Zoe a organizar sus cosas. Reconoció el derecho en el tono de la mujer. Lo había visto innumerables veces en su carrera, generalmente en personas que creían que las reglas se aplicaban a todos menos a ellos mismos. Quizás algún otro pasajero de primera clase estaría dispuesto a cambiar, sugirió Rebecca, aunque su tono sugería que dudaba que alguien se ofreciera. Diane resopló con desdén. Bueno, busquen a alguien. No estoy sentada en un pasillo. Asiento. Mientras continuaba el abordaje, Marcus vio a Diane abriéndose paso entre los pasajeros de primera clase, aparentemente intentando negociar un cambio de asiento con otros pasajeros. Por sus expresiones, no tenía mucho éxito. Finalmente, regresó a su asiento asignado con visible reticencia, lanzando indirectas a la azafata, quien no había accedido a sus exigencias. Por un momento, pareció que el drama se había calmado. Los pasajeros restantes abordaron, se cerraron las puertas y comenzó la demostración de seguridad. Zoe, absorta en su libro, apenas notó cómo el avión se alejaba de la puerta y rodaba hacia la pista. Entonces, justo cuando llegaban a la pista y se preparaban para el despegue, Diane Winters apareció en la cabina principal, desobedeciendo las instrucciones de la azafata de permanecer sentada con los cinturones de seguridad abrochados. Señora, debe regresar a su asiento inmediatamente, gritó Rebecca, acercándose rápidamente para interceptarla. Diane la ignoró, observando las filas hasta que su mirada se posó en Zoe junto a la ventana de la fila 14. Se acercó con determinación, deteniéndose junto a su fila. Disculpe, dijo, dirigiéndose a Marcus mientras miraba fijamente a Zoe. Necesito cambiar de asiento con tu hija. Marcus levantó la mirada, su expresión era neutra pero firme. Lo siento, pero hemos preseleccionado estos asientos específicamente. Los labios de Diane se adelgazaron. Lo entiendo, pero tengo una condición médica que requiere que me siente junto a una ventana. Seguramente tu hija no necesita el asiento de la ventana. Zoe levantó la vista de su libro y la confusión cruzó su rostro mientras registraba la presencia y el pedido de la mujer. En realidad, Marcus respondió con calma, mi hija se marea en los vuelos, por eso siempre le reservamos un asiento junto a la ventana. No era del todo cierto. Zoe se había mareado solo una vez en un vuelo particularmente turbulento hace 2 años. Pero Marcus no iba a desplazar a su hija por la comodidad de una desconocida, especialmente de una que se creía con tanto derecho. La expresión de Diane se endureció. Bueno, estoy segura de que un vuelo en un asiento diferente no la traumatizará. Yo, en cambio, tengo claustrofobia y ansiedad. Necesito la ventana. Para entonces, Rebecca, la azafata,
los había alcanzado. Señora, nos estamos preparando para el despegue. Debe regresar a su asiento asignado inmediatamente. Diane se volvió hacia Rebecca, alzando la voz. Estoy tratando de resolver una adaptación médica. Esta niña no necesita un asiento junto a la ventana. Yo sí. Marcus mantuvo la calma, pero sintió que un instinto protector se apoderaba de ella al ver que la mujer desestimaba la comodidad de Zoe con tanta indiferencia. Lamento su estado, pero no vamos a cambiar de asiento. Quizás las azafatas. Señor, intervino Rebecca. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda acomodar a esta pasajera? Antes de que Marcus pudiera responder, Diane volvió a hablar, con un tono desagradable. Es ridículo que tenga que rogar por un asiento adecuado cuando pagué por primera clase. No debería tener que sentarme incómoda porque quieres malcriar a tu hija. Marcus notó cómo la mirada de Diane se posaba en la piel oscura de Zoe, y luego se posaba en la suya, haciendo suposiciones sobre su relación que le despertaban una ira familiar en el pecho. Había visto esa mirada demasiadas veces. El cálculo momentáneo, el sutil cambio de expresión cuando alguien se daba cuenta de que Zoe era su hija biológica. Mi hija y yo conservaremos nuestros asientos asignados, dijo con firmeza. Creo que la azafata le ha pedido que regrese a su asiento para el despegue. El rostro de Diane se sonrojó de ira. No creo que lo entienda. No puedo sentarme en un asiento de pasillo. Es una necesidad médica para mí tener un asiento de ventana. Si tiene una condición médica documentada que requiera un asiento específico, respondió Marcus. Debió haberlo acordado con la aerolínea con antelación. Lo hice, espetó Diane, alzando aún más la voz. Pero está claro que ya no les importa la atención al cliente, y a ti tampoco, al parecer. Para entonces, otros pasajeros observaban la conversación con distintos grados de interés y molestia. El avión se había detenido en la pista, claramente por la situación que se desarrollaba en la fila 14. Rebecca intentó calmar la situación de nuevo. Señora, necesito que vuelva a su asiento ya o tendremos que contactar con el capitán. Diane la ignoró, centrando su atención en Zoe. Jovencita, ¿no le gustaría ser útil? Estoy segura de que su padre estaría orgulloso si mostrara un poco de consideración por los demás. Zoe levantó la vista, con sus ojos marrones tranquilos pero decididos. Siento que esté incómoda, señora, pero me mareo sin un asiento de ventanilla. Oh, por favor, se burló Diane. Eso claramente no es cierto. Solo estás siendo egoísta. Marcus había mantenido la paciencia hasta ahora, pero el ataque directo a su hija se pasó de la raya. Se enderezó en su asiento, su voz adoptando el tono autoritario que solía reservar para situaciones de trabajo. Ya basta, dijo con firmeza. No le hablarás así a mi hija. Vuelve a tu asiento ahora. Diane entrecerró los ojos y algo desagradable cruzó su rostro. No sé quién te crees que eres, pero no me voy a ninguna parte hasta que consiga un asiento adecuado, y no aprecio tu tono. Señora, dijo Rebecca con creciente urgencia, está retrasando el vuelo e ignorando las instrucciones de la tripulación, lo cual es una violación de las normas federales de aviación. Por favor, regrese a su asiento inmediatamente. No lo haré, declaró Diane, alzando la voz casi hasta gritar. Esto es ridículo. Pagué mucho dinero por este vuelo y exijo un alojamiento adecuado. Entonces su mirada se fijó de nuevo en Zoe, y sus siguientes palabras cayeron en la cabina como piedras en agua quieta. Estoy segura de que hay muchos otros asientos donde estaría más cómoda, tal vez en la parte trasera del avión. La insinuación flotaba en el aire, inconfundible y desagradable. Varios pasajeros cercanos jadearon audiblemente. Zoe abrió los ojos de par en par, conmocionada y dolida, con el libro olvidado en su regazo. Marcus sintió una fría furia apoderarse de él. Había protegido a Zoe de gran parte del racismo que ocasionalmente encontraban, eligiendo sus batallas con cuidado. Pero esto no era algo que pudiera dejar pasar.
No cuando se dirigía a su hija de forma tan descarada. No cuando los ojos abiertos de Zoe le decían que entendía perfectamente lo que la mujer insinuaba. Con deliberada calma, Marcus metió la mano en su chaqueta y sacó su cartera de credenciales. La abrió, revelando su placa del FBI y su tarjeta de identificación. Señora, dijo, en voz baja, pero con el peso de una autoridad absoluta. Soy el agente especial Marcus Taylor del FBI. Lo que acaba de decirle a mi hija podría interpretarse como acoso y como una violación de los derechos civiles. Ahora, le sugiero que regrese a su asiento asignado inmediatamente, o me aseguraré personalmente de que sea recibido por agentes cuando aterricemos por interferir con una tripulación de vuelo, un delito federal que conlleva penas de hasta 20 años de prisión. Diane se congeló, su rostro palideció mientras miraba la insignia, su boca se abrió y se cerró sin producir ningún sonido, como un pez sacado repentinamente del agua. Rebecca aprovechó el momento. Señora, por favor regrese a su asiento ahora. Sin decir otra palabra, Diane se dio la vuelta y se apresuró a regresar a primera clase. La confrontación se evaporó ante la autoridad de Marcus y la comprensión de a quien había estado intentando intimidar. Cuando el avión finalmente comenzó a acelerar por la pista, Marcus se volvió hacia Zoe con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien, cariño? Zoe asintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué dijo eso, papá? Sobre la parte trasera del avión. Marcus suspiró, deseando, no por primera vez, poder proteger a su hija de la fealdad que a veces afloraba en el mundo. Algunas personas llevan odio dentro de ellas. Zoe, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con sus propios fallos. Zoe consideró que su mente analítica procesaba la interacción. ¿Es por eso que le mostraste tu placa? ¿Por lo que me dijo? En parte, admitió Marcus, pero también porque estaba interfiriendo con la tripulación de vuelo, lo que realmente es un delito federal. Él le apretó la mano suavemente. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Zoe respondió con un apretón y su resiliencia brilló a medida que el avión se elevaba en el aire. Me alegro de que seas mi papá, dijo simplemente. Mientras el avión ascendía entre las nubes, ninguno de los dos notó el sutil cambio que se estaba produciendo en toda la cabina. La noticia del enfrentamiento se había extendido rápidamente, pasaba en susurros de una fila a otra. Los pasajeros que habían presenciado el intercambio compartían la historia con los que no lo habían presenciado, y estaba creciendo un sentimiento colectivo de indignación en nombre de la joven del 14A. El incidente podría haber terminado allí. Otro momento feo en un mundo demasiado lleno de ellos, pero el destino tenía otros planes para el vuelo 2187. Lo que ninguno de ellos sabía mientras se preparaban para el viaje de 5 horas era que este era solo el comienzo de un vuelo que cambiaría muchas de sus vidas para siempre. 2 filas detrás de Marcus y Zoe, Emily Chen se ajustó las gafas e intentó concentrarse en el artículo de la revista médica que había estado intentando leer desde que abordó. A los 36 años, Emily regresaba a San Francisco después de asistir a una conferencia de cirugía en Atlanta. Su mente aún procesaba los últimos avances en cirugía cardiotorácica pediátrica que había aprendido durante los últimos 3 días. Pero concentrarse se estaba volviendo difícil después de presenciar el enfrentamiento entre el pasajero de primera clase con derecho a viajar y el dúo padre-hija en la fila 14. Como mujer chino-estadounidense que había enfrentado su cuota de discriminación en el campo de la cirugía dominado por los hombres, Emily sintió una oleada de satisfacción cuando el padre reveló sus credenciales del FBI. La expresión de sorpresa en el rostro de la mujer racista había sido profundamente gratificante. Emily miró hacia la fila 14, observando la tranquila conversación entre padre e hija. Reconoció la mirada en el rostro de la niña, la mezcla de confusión y dolor que acompañaba la experiencia de discriminación, quizás por primera vez. Le recordó a Emily sus propias experiencias de infancia, las microagresiones y el racismo a veces manifiesto que había soportado mientras crecía en los suburbios de Ohio como hija de padres inmigrantes. Entonces tomó una decisión,
Cerró su diario y se desabrochó el cinturón de seguridad una vez que el capitán apagó la señal. Con pasos decididos se acercó a la fila 14 y se aclaró la garganta suavemente. Disculpe, dijo cuando tanto el padre como la hija levantaron la vista. Soy la doctora Emily Chen. No pude evitar escuchar lo que pasó antes. Dirigió sus palabras principalmente a Zoe. Solo quería decir que el comportamiento de esa mujer fue completamente inaceptable y que te comportaste con una dignidad impresionante. Zoe sonrió tímidamente. Gracias. ¿Es usted médico?, preguntó Marcus, al notar que se refería a sí misma como doctora. Emily asintió. Cirujano cardíaco pediátrico en el Centro Médico UCSF. Increíble, dijo Zoe, con los ojos iluminados de genuino interés. Vamos a visitar la Academia de Ciencias de California mientras estemos en San Francisco. Tienen una exposición completa sobre el corazón humano. Emily sonrió, encantada con el entusiasmo de la chica. Es una de mis exposiciones favoritas. Han hecho un trabajo maravilloso al hacer que la anatomía cardíaca sea accesible para las mentes jóvenes. ¿Le gustaría acompañarnos?, ofreció Marcus, extendiendo la mano. Soy Marcus Taylor, y ella es mi hija, Zoe. Encantada de conocerlos oficialmente, respondió Emily, estrechándole la mano. Y agradezco la invitación, pero estoy de guardia a partir de mañana por la mañana, quizás en otro momento. Cuando Emily regresó a su asiento, se encontró sonriendo. Había algo en la resiliencia de Zoe y la naturaleza protectora de Marcus que la conmovió. En un mundo donde con demasiada frecuencia veía las peores consecuencias de la fragilidad humana en su sala de operaciones, fue refrescante presenciar tanta fuerza de carácter. Mientras tanto, en primera clase, Diane Winters estaba sentada rígidamente en su asiento del pasillo, con el rostro todavía enrojecido por la humillación. Ella siguió repitiendo el momento en el que el hombre mostró su placa del FBI, la autoridad absoluta en su voz cuando mencionó los cargos federales. Los demás pasajeros de primera clase evitaban cuidadosamente el contacto visual con ella. Varios de ellos habían escuchado informes sobre su comportamiento de parte de los auxiliares de vuelo. Rebecca, la azafata que había presenciado el enfrentamiento, se acercó con una cortesía profesional que no logró ocultar su desaprobación. ¿Puedo ofrecerle una bebida, señora? Diane asintió rígidamente. Vodka tonic doble. Mientras Rebecca se alejaba para preparar la bebida, Diane notó que el hombre sentado a su lado la observaba con un interés manifiesto. Tenía alrededor de 60 años, cabello entrecano y ropa costosa pero discreta que hablaba de dinero antiguo más que de nueva riqueza. ¿Tuviste un comienzo difícil en el vuelo?, preguntó, su acento de Boston sutil pero inconfundible. Diane se enderezó a la defensiva. Un malentendido, eso es todo. Respondió el hombre sin comprometerse. Soy Richard Harrington, por cierto. Diane Winters, respondió automáticamente. El condicionamiento social anula su deseo de que la dejen sola con su humillación. Es la primera vez que un agente del FBI te denuncia por acoso. Richard preguntó, con un tono casual pero con una mirada penetrante. Diane se puso rígida. No sé qué escuchaste, pero simplemente solicité un asiento junto a la ventana por razones médicas. Ese hombre reaccionó exageradamente. Richard levantó una ceja. ¿Eso es todo? Porque según lo que la azafata le contó a su colega, usted hizo algunos comentarios bastante desagradables a una jovencita. El agarre de Diane se hizo más fuerte en su apoyabrazos. La gente hoy en día es tan sensible que no se puede decir nada sin que alguien se ofenda. Una perspectiva fascinante, reflexionó Richard. Aunque descubrí que cuando la gente dice que no se puede decir nada sin ofender a alguien, lo que realmente quieren decir es que me molesta ya no poder ser abiertamente intolerante sin sufrir consecuencias. Diane se giró para mirarlo directamente. La indignación inundó su rostro. ¿Cómo te atreves? No me conoces en absoluto. Es cierto, admitió Richard.
Pero sé lo que se siente cuando alguien cree que su comodidad es más importante que la dignidad de otra persona. Solía verlo con frecuencia en mi sala del tribunal. ¿Tu sala del tribunal? Richard sonrió levemente. Juez federal jubilado, 27 años en el cargo en Massachusetts. El rostro de Diane palideció levemente al darse cuenta de que había logrado sentarse entre un agente del FBI y un juez federal en el mismo vuelo. Me pareció que fue una broma cósmica a su costa. Rebecca regresó con la bebida de Diane, colocándola en su bandeja con una sonrisa profesional que no llegó a sus ojos. Aquí tiene, señora. Solo para informarle, el capitán ha pedido hablar con usted cuando alcancemos nuestra altitud de crucero. Mientras Rebecca se alejaba, Diane tomó un largo trago de su bebida y el alcohol le quemó el camino por la garganta. Este vuelo se estaba convirtiendo en una pesadilla y no habían estado ni 30 minutos en el aire. De regreso a la cabina principal, Zoe había regresado a su libro, aunque Marcus notó que estaba releyendo la misma página repetidamente, con la mente claramente en otra parte. Él entendió. A pesar de sus esfuerzos por protegerla, la fealdad del mundo a veces irrumpía, dejando marcas que ningún padre podía evitar. Oye, dijo suavemente, ¿prefieres ver una película? Quizás te resulte más fácil concentrarte. Zoe miró hacia arriba agradecida. ¿Podemos volver a ver figuras ocultas? Marcus sonrió. No fue coincidencia que la película favorita de su hija presentara a mujeres negras brillantes que superaban los prejuicios para hacer historia en la NASA. Absolutamente. Mientras se acomodaban con sus auriculares y tableta compartidos, ninguno notó al hombre del otro lado del pasillo que los observaba con interés. James Wilson tenía 48 años, era profesor de periodismo en Berkeley y regresaba a casa después de una conferencia en Atlanta. Había presenciado todo el enfrentamiento y le sorprendió la compostura que habían mantenido tanto padre como hija frente a un racismo tan flagrante. James había pasado su carrera documentando historias de injusticia y resiliencia. Primero como reportero de campo y luego como educador, preparando a la próxima generación de periodistas. Algo en este incidente en particular había captado su atención. Tal vez porque todo ocurrió en el espacio reducido de un avión, donde nadie podía alejarse, donde todos se convirtieron en testigos involuntarios de la fealdad del prejuicio, y potencialmente, de sus consecuencias. Tomó nota mental de hablar con Marcus Taylor antes de aterrizar. Había una historia aquí, no necesariamente sobre este incidente específico, sino sobre el patrón más amplio que representaba. El coraje cotidiano de padres como Marcus, que crían a sus hijos en un mundo que a veces se niega a ver su humanidad. La resiliencia de jóvenes como Zoe, manteniendo su dignidad frente a la crueldad de los adultos. A medida que avanzaba el vuelo, la atmósfera en la cabina se fue relajando gradualmente. Los pasajeros se adaptaron a sus rutinas. Algunos durmiendo, otros trabajando, muchos viendo el entretenimiento a bordo. Pero debajo de esa superficie ordinaria, algo extraordinario estaba sucediendo. El incidente en la fila 14 había creado conexiones invisibles entre los pasajeros, ondas de conciencia que continuarían propagándose mucho después de que llegaran a su destino. En primera clase, la situación estaba evolucionando de manera inesperada. El capitán Michael Rivera efectivamente había solicitado hablar con Diane Winters, llamándola a la cocina delantera para una conversación que, si bien tranquila, la dejó aún más conmocionada que antes. Señorita Winters, había dicho el capitán en voz baja pero firme. Quiero ser muy claro. Me informaron de lo ocurrido durante el embarque y lo tomo muy en serio. El lenguaje o comportamiento discriminatorio en mi avión es absolutamente inaceptable. Diane había intentado defenderse, replantear el incidente como un simple malentendido, pero el capitán Rivera no se conmovió. La seguridad y la dignidad de cada pasajero en este avión es mi responsabilidad, continuó. Si ocurre algún otro incidente, lo sujetarán en su asiento durante el resto del vuelo y lo recibirán las autoridades al aterrizar. ¿Me explico? Diane había regresado a su asiento sumisa,
la advertencia del capitán agravó su humillación anterior. Richard Harrington, el juez retirado, la había observado con interés clínico mientras ella se desplomaba en su asiento. —¿Qué conversación más dura? —preguntó con suavidad. Diane lo ignoró, cerró los ojos y fingió dormir. Pero el sueño no llegaba. En cambio, su mente seguía volviendo al momento en que Marcus Taylor reveló sus credenciales del FBI. El shock que sintió cuando su visión del mundo cambió repentinamente. Ella había asumido, basándose en que no estaba completamente segura, que él era alguien a quien podía intimidar, alguien cuya comodidad y conveniencia eran menos importantes que las suyas. Descubrir que era un agente federal había sido impactante, y la había obligado a reconsiderar no solo su enfoque, sino también sus suposiciones y el modo en que los demás pasajeros la habían mirado después. Era como si pudieran ver algo en ella que siempre había logrado mantener oculto, incluso de sí misma. En algún lugar sobre Tennessee, una turbulencia sacudió el avión, provocando que las bebidas se derramaran y los pasajeros se agarraran a los apoyabrazos. Zoe levantó la vista de la película que ella y su padre estaban viendo, momentáneamente sobresaltada por el movimiento repentino. Solo es un poco de aire agitado, cariño, la tranquilizó Marcus. No hay nada de qué preocuparse. Zoe asintió, pero su expresión permaneció preocupada. Papá lo es, señora. En realidad no le importaba si me enfermaba sin un asiento junto a la ventana, ¿verdad? Marcus consideró su respuesta cuidadosamente. Su instinto era proteger a Zoe de las duras realidades, pero siempre había creído en la honestidad con su hija. No, cariño, no creo que lo haya hecho. Por mi apariencia. Marcus sintió que su corazón se encogía. A los 12 años, Zoe tenía la edad suficiente para comprender el concepto de racismo, pero experimentarlo de primera mano era diferente a comprenderlo intelectualmente. Algunas personas juzgan a otros según el color de su piel. Sí, no dice nada sobre ti y todo sobre ellos. Zoe se quedó en silencio por un momento, procesando esto. ¿Es por eso que te convertiste en agente del FBI? ¿Para detener a gente como ella? Marcus sonrió tristemente. El FBI se ocupa de muchos tipos de delitos, no solo de la discriminación. Pero sí, parte de la razón por la que hago este trabajo es para ayudar a hacer del mundo un lugar un poco más justo. Como la abuela, dijo Zoe pensativa. Marcus asintió, pensando en su madre, una mujer más delgada, que había marchado con el Dr. King en los años 60 y pasó décadas como abogada de derechos civiles antes de jubilarse. Exactamente igual que la abuela. Luchar por lo correcto está en el ADN de nuestra familia. Creo que quiero ser juez, declaró Zoe de repente. Así podría establecer reglas para que todos sean amables. Hola a todos, si les está gustando esta historia hasta ahora, por favor, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde la estás viendo. Me encanta conectarme con mis espectadores de todo el mundo y su apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos a nuestra historia, dijo Marcus riendo entre dientes. La ley no funciona exactamente así, pero entiendo el sentimiento, la rodeó con un brazo. Sea lo que sea que decida hacer, sé que harás del mundo un lugar mejor. Mientras volvían a centrarse en la película, la doctora Emily Chen observaba su interacción desde su asiento 2 filas atrás. Había algo en su relación que la conmovió, el evidente amor y respeto entre padre e hija, la atención con la que Marcus respondía a las difíciles preguntas de Zoe. Le hizo pensar en su propio padre, que había trabajado 16 horas al día en el restaurante familiar para que Emily y sus hermanas pudieran ir a la universidad, que había creído en su sueño de convertirse en médica cuando otros lo habían descartado. En la fila 17, James Wilson seguía contemplando la historia que se desarrollaba ante él. Como periodista, había cubierto de todo, desde desastres naturales hasta escándalos políticos. Pero siempre le habían atraído más las historias humanas, los momentos de valentía, resiliencia y transformación que revelaban el carácter en su forma más auténtica. Lo que había presenciado hoy no era solo un incidente aislado de racismo,
sino también sus consecuencias. Cómo afectó no solo a los directamente involucrados, sino también a quienes lo presenciaron. El efecto dominó de la intolerancia, pero también de oponerse a ella. Sacó su cuaderno y comenzó a anotar observaciones, ideas para un posible artículo, o quizás incluso uno más largo. Mientras tanto, los auxiliares de vuelo habían comenzado a servir la comida, moviéndose metódicamente por la cabina con bandejas de comida y bebida. Rebecca, quien había presenciado el enfrentamiento antes, se detuvo un poco más en la fila 14. ¿Cómo están?, preguntó con calidez, con una evidente preocupación genuina. Estamos bien, gracias, respondió Marcus con una sonrisa de agradecimiento. Bien. Avísame si necesitas algo, dudó y luego añadió en voz más baja. Solo quiero que sepas que lo que pasó antes no refleja los valores de nuestra aerolínea. He anotado el incidente en mi informe. Marcus asintió apreciativamente. Gracias. Mientras Rebecca continuaba caminando por el pasillo, Zoe la observó pensativamente. Ella es agradable. Sí, lo es, asintió Marcus. La mayoría de la gente es Zoe. Recuerde que lo que ocurrió antes es la excepción, no la regla. Zoe pareció considerar esto profundamente. Su expresión era demasiado seria para una niña de 12 años. Luego, con la resiliencia de la juventud, ella se iluminó. ¿Podemos tomar helado cuando lleguemos a casa de la abuela? Marcus se rió, aliviado por el rápido cambio de tema. Pienso que eso se puede arreglar. El vuelo continuó sin más incidentes durante otra hora. Los pasajeros se adaptan al ritmo de un viaje de larga distancia. Pero cuando cruzaron al espacio aéreo de Colorado, la calma se vio interrumpida por un anuncio desde la cabina. Damas y caballeros, les habla el capitán Rivera. Estamos experimentando algunos problemas mecánicos que nos obligan a realizar un aterrizaje no programado. Por favor, mantenga la calma y siga todas las instrucciones de la tripulación. Aterrizaremos en Denver en los próximos 20 minutos. Un murmullo de preocupación recorrió la cabina. Marcus inmediatamente entró en modo alerta y sus instintos profesionales se activaron mientras evaluaba la situación. El avión no descendía rápidamente y no había ninguna señal evidente de emergencia. Ninguna máscara de oxígeno caía, ni humo visible ni ruidos inusuales provenientes de los motores. Esto sugería un aterrizaje de precaución más que una crisis inmediata. Nos vamos a estrellar. Zoe susurró, con los ojos abiertos por el miedo repentino. No, cariño, le aseguró Marcus con firmeza. Esto es solo una precaución. Los pilotos son extremadamente cuidadosos. Si detectan incluso un pequeño problema, aterrizan para comprobarlo. Es como cuando llevo mi auto al mecánico y se enciende la luz de verificación del motor. Zoe asintió, visiblemente tranquilizándose ante la explicación confiada de su padre. A su alrededor, otros pasajeros reaccionaban con distintos grados de ansiedad. Emily Chen mantuvo la compostura. Su formación médica la preparaba para las emergencias. James Wilson observó las reacciones a su alrededor con interés profesional, notando con qué rapidez una crisis compartida podía unir a los mismos pasajeros que habían estado divididos por la confrontación anterior. En primera clase, Diane Winters se aferraba a los apoyabrazos con los nudillos blancos. Su anterior arrogancia había sido reemplazada por un miedo manifiesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué aterrizamos?, le preguntó a la azafata de primera clase. Es solo una medida de precaución, señora, respondió suavemente el asistente. No hay nada de qué preocuparse. Richard Harrington, el juez retirado, se mantuvo notablemente tranquilo. Estadísticamente hablando, todavía estás más seguro en este avión que conduciendo hacia el aeropuerto esta mañana, comentó secamente. Diane le lanzó una mirada venenosa, pero no dijo nada. Demasiado preocupada por su miedo como para involucrarse en otro enfrentamiento verbal. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Denver, Rebecca y los demás auxiliares de vuelo se movían por la cabina,
comprobando que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados y las bandejas guardadas. Cuando llegó a la fila 14, se detuvo nuevamente. ¿Todo bien por aquí?, ella preguntó. Marcus asintió, manteniendo su brazo protector alrededor de Zoe. Estamos bien. ¿Sabes algo sobre el problema? Rebecca bajó la voz. Algo con uno de los sistemas hidráulicos. Nada crítico, pero el capitán no quiere correr riesgos. Buen hombre, respondió Marcus, aumentando su respeto por el piloto. El aterrizaje fue suave y sin incidentes, prueba de la destreza del capitán Rivera. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, hizo otro anuncio. Damas y caballeros, hemos aterrizado sin problemas en Denver. Nuestro equipo de mantenimiento revisará el avión, lo que tardará aproximadamente 3 horas. Mientras tanto, pueden desembarcar y esperar en la terminal. Conserven sus tarjetas de embarque y permanezcan cerca de la puerta de embarque para recibir actualizaciones. Disculpen las molestias y gracias por su paciencia. Un gruñido colectivo surgió de los pasajeros ante la noticia del retraso, pero con un matiz de alivio al ver que la situación no era más grave. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para desembarcar, Marcus se volvió hacia Zoe. Parece que tenemos algunas horas libres en Denver. ¿Qué tal si almorzamos en la terminal? Zoe se alegró ante la idea. ¿Podemos probar con chile verde? ¿Recuerdan cómo la tía Sofía siempre habla del chile verde de Colorado? Marcus sonrió al paladar aventurero de su hija. Claro que podemos intentarlo. Mientras se dirigían a la parte delantera del avión, inevitablemente pasaron por primera clase, donde Diane Winters estaba sentada, todavía abrochada en su asiento, con aspecto conmocionado por aterrizaje inesperado. Al ver a Marcus y Zoe, apartó la mirada rápidamente, encogiéndose en su asiento como si intentara hacerse invisible. La terminal del Aeropuerto Internacional de Denver bullía de actividad, el enorme espacio resonaba con anuncios y el flujo constante de viajeros. Marcus y Zoe encontraron un restaurante que anunciaba con orgullo auténtica cocina de Colorado, incluyendo el chile verde que Zoe estaba deseando probar. Al acomodarse en su mesa, Marcus vio a la doctora Emily Chen entrar en el mismo restaurante, con aspecto un poco perdido entre la multitud. Levantó la mano a modo de saludo y Emily sonrió al reconocerlo, dirigiéndose a su mesa. ¿Les importa si me uno a ustedes?, preguntó. Cenar sola en los aeropuertos siempre es un poco deprimente. Por favor, señaló Marcus al asiento vacío junto a Zoe. Nos encantaría tener compañía. Emily se sentó en la mesa, dejando su equipaje de mano a su lado. ¡Qué aventura tan inesperada en Denver, Al menos el aterrizaje fue suave. Muy bien, asintió Marcus. El capitán parece saber lo que hace. Estoy probando el chile verde, anunció Zoe, claramente más interesada en la comida que en la mecánica de vuelo. Mi tía Sofía dice que es lo mejor de Colorado. Emily sonrió ante el entusiasmo de la niña. Yo también lo he oído. ¿Te importa si me uno a ti en esa aventura culinaria? Mientras hacían sus pedidos, Marcus se encontró estudiando a Emily con curiosidad profesional. Había en ella una confianza tranquila que él admiraba, la misma cualidad que reconocía en muchas de las agentes femeninas con las que había trabajado a lo largo de los años. Entonces, Dr. Chen, ¿qué le trajo a Atlanta?, preguntó conversacionalmente. Conferencia quirúrgica, respondió ella. Estaba presentando una investigación sobre una nueva técnica para reparar defectos cardíacos congénitos en bebés. Menos invasivo, recuperación más rápida, se encogió de hombros con modestia. Es un trabajo emocionante, pero probablemente a la mayoría de la gente le suene a jerga médica. Suena importante, dijo Zoe con seriedad. Salvar corazones de bebés. La expresión de Emily se suavizó. Eso es exactamente lo que es cuando se elimina todo el lenguaje técnico. Su conversación fluyó con fluidez después de eso, pasando del trabajo de Emily a las experiencias de Marcus con el FBI.
las partes que podía compartir públicamente, a la pasión de Zoe por la biología marina. Para cuando llegó la comida, parecía como si se conocieran de años en lugar de horas. El chile verde estuvo a la altura de los elogios de la tía Sofía, ganándose la aprobación entusiasta de Zoe y asentimientos apreciativos de los adultos. Mientras comían, Marcus vio a James Wilson, el hombre que había estado sentado frente a ellos en el pasillo del avión, cenando solo en una mesa cercana. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Wilson asintió respetuosamente antes de volver a su comida y su cuaderno. «Papá», dijo Zoe de repente, interrumpiendo las observaciones de Marcus. «Eso, la señora del avión está aquí». Marcus siguió la mirada de su hija y vio a Diane Winters entrar al restaurante, todavía algo conmocionada por el aterrizaje. Aún no los había visto, concentrada en encontrar una mesa en el espacio abarrotado. Emily notó la repentina tensión en las expresiones de ambas Taylor. ¿Es ella? ¿La mujer de antes? Marcus asintió inconscientemente, adoptando una postura protectora. Sí. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Emily en voz baja. Solo vi el final. Antes de que Marcus pudiera responder, Zoe intervino. Quería mi asiento de ventanilla y se enfadó cuando no quisimos cambiarlo. Luego dijo, debería sentarme en la parte trasera del avión. La expresión de Emily se ensombreció al comprender. Ya veo. Diane ya los había visto, con el rostro enrojecido por el reconocimiento y la vergüenza. Por un momento, pareció paralizada, indecisa entre huir o seguir con su plan de cenar en el restaurante. Finalmente, eligió una mesa lo más lejos posible de la de ellos, sentada de espaldas a ellos. ¿Nos vamos?, preguntó Zoe con incertidumbre. De ninguna manera, respondió Marcus con firmeza. Tenemos todo el derecho a estar aquí y disfrutar de nuestra comida. Además, añadió Emily con una leve sonrisa. Tu chile verde se ve demasiado bueno como para abandonarlo. Zoe rió entre dientes, la tensión se rompió con el comentario ligero de Emily. Reanudaron su conversación, ignorándose deliberadamente. La presencia de Diane al otro lado del restaurante. Marcus estaba orgulloso de la resiliencia de Zoe, de su capacidad para recuperarse del desagradable encuentro en el avión. Era una cualidad que había heredado de su madre, quien había enfrentado su diagnóstico de cáncer con el mismo espíritu indomable. Al terminar de comer, una sombra se posó sobre la mesa. Al levantar la vista, Marcus se sorprendió al ver a Richard Harrington, el distinguido hombre mayor de primera clase, de pie junto a su mesa. Disculpen la interrupción, dijo, con su acento de Boston más pronunciado en persona. Soy Richard Harrington. Me senté junto a la señorita Winters en primera clase y no pude evitar escuchar lo que sucedió antes. Marcus asintió con cautela, sin estar seguro de las intenciones del hombre. Marcus Taylor. Doctora. Emily Chen, Emily ofreció. Soy Zoe, añadió Zoe, estudiando al hombre mayor con una curiosidad no disimulada. Richard le sonrió y su expresión calentó sus rasgos por lo demás austeros. Es un placer conocerte, Zoe. Quería disculparme por lo que experimentaste en nuestro vuelo. Fue inaceptable. No necesita disculparse, señor, comenzó Marcus. No fuiste responsable, en cierto modo lo soy, interrumpió Richard suavemente. Cuando presenciamos una injusticia y no decimos nada, nos convertimos en cómplices de ella. He pasado mi carrera defendiendo la ley, pero las leyes por sí solas no pueden cambiar los corazones y las mentes. Se volvió hacia Zoe nuevamente. Fui juez federal durante casi 3 décadas, señorita, y puedo decirle que su compostura hoy habría impresionado a cualquier tribunal de Estados Unidos. Zoe se sonrojó ligeramente ante el elogio. Gracias, señor. Richard dudó y luego continuó. Tuve una conversación bastante esclarecedora con la señora Winters durante nuestro vuelo, y nuevamente ahora mismo. Ella me pidió que le transmitiera sus disculpas por su comportamiento. Marcus levantó una ceja escépticamente. ¿Lo hizo ella?
Bueno, admitió Richard con una sonrisa de arroz. Lo que en realidad dijo fue que tal vez había reaccionado exageradamente y que no tenía ninguna intención de ofender. Me tomé la libertad de traducir eso en una disculpa apropiada. Emily no pudo reprimir una carcajada. Es un trabajo de traducción muy generoso, señoría. Los ojos de Richard brillaron con diversión. Años de interpretación judicial en el trabajo, doctor, se fue haciendo más serio. La verdad es que la gente como Diane Winters rara vez cambia de la noche a la mañana, pero a veces un momento como este puede plantar una semilla de autorreflexión. De ella dependerá si esto se convierte en un cambio genuino. Marcus consideró esto pensativamente. Su trabajo con el FBI le había mostrado lo peor de la humanidad y su capacidad de redención. Esa es una perspectiva generosa, juez Harrington. Llámame Richard, por favor. Y no es tanto generosidad sino más bien pragmatismo. Compartimos este país y este mundo con personas cuyas opiniones consideramos aborrecibles. Es esencial encontrar formas de coexistir y quizás, ocasionalmente, influir en esas opiniones. Como si fuera la hora Q, un anuncio resonó en la terminal. Atención pasajeros del vuelo 2187 con destino a San Francisco. Se ha completado el mantenimiento y comenzaremos a embarcar en 30 minutos. Por favor, regrese a la puerta A42. Richard se enderezó. Bueno, parece que nuestra estancia en Denver está llegando a su fin. Fue un placer conoceros a todos. Quizás tengamos la oportunidad de continuar nuestra conversación durante el resto de nuestro viaje. Mientras Richard se marchaba, Marcus se encontró reflexionando sobre las conexiones inesperadas que se formaron durante este vuelo interrumpido. Emily Chen con su tranquila confianza y compasión. Richard Harrington con su sabiduría judicial. Incluso James Wilson, el hombre observador con el cuaderno, parecía ser parte de una constelación que se había formado alrededor del feo incidente con Diane Winters. ¿Listo para regresar a la puerta?, le preguntó a Zoe, que estaba terminando el último de su chile verde con evidente disfrute. Ella asintió, limpiándose la boca con la servilleta. Eso estuvo muy bien. Voy a decirle a la tía Sofía que tenía razón. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para partir, Emily dudó. ¿Te importaría si regreso caminando contigo? Disfrutaría de la compañía. Marcus sonrió cálidamente. Nos alegraríamos por el tuyo también. Los tres se abrieron paso a través de la bulliciosa terminal. Zoe charla con entusiasmo sobre las exhibiciones que quería ver en la Academia de Ciencias de California. Marcus se encontró relajándose por primera vez desde el enfrentamiento en el avión. La tensión desapareció de sus hombros mientras escuchaba los entusiastas planes de su hija. Cuando llegaron a la puerta A42, la mayoría de los pasajeros ya se habían reunido, creando pequeños grupos de conversación mientras esperaban que comenzara el embarque. Marcus vio a Richard Harrington enfrascado en lo que parecía ser una discusión seria con James Wilson, el cuaderno del periodista abierto mientras tomaba notas. Diane Winters estaba sentada sola, con un lenguaje corporal cerrado y a la defensiva. Una barrera de equipaje de diseño creaba un límite físico entre ella y los demás pasajeros. Ella evitó cuidadosamente mirar en su dirección, con su atención fija en su teléfono. El capitán Rivera y su primer oficial emergieron del puente de embarque. Su presencia provocó una oleada de atención entre los pasajeros que esperaban. El capitán se acercó a la gente de la puerta, quien le entregó un micrófono para que hiciera un anuncio. Damas y caballeros, gracias por su paciencia durante nuestra parada no programada. Nuestro equipo de mantenimiento ha resuelto el problema hidráulico y nos han autorizado a continuar hacia San Francisco. Deberíamos llegar aproximadamente 3 horas después de nuestro horario original. Comenzaremos a embarcar en breve y prometo un resto de nuestro viaje tranquilo y sin incidentes. Un murmullo colectivo de alivio recorrió la multitud. A nadie le agradó el retraso, pero las preocupaciones de seguridad superaron los inconvenientes de programación. Cuando comenzó el proceso de abordaje,
Marcus notó que Richard Harrington había concluido su conversación con James Wilson y ahora se acercaba a Diane Winters con lo que parecía un propósito deliberado. «Me pregunto de qué se trata», Emily murmuró, siguiendo la mirada de Marcus. «No estoy seguro», respondió Marcus mientras observaba cómo Richard entablaba una conversación con Diane. Su respuesta inicial pareció defensiva. Pero a medida que Richard continuó hablando, su expresión cambió a algo más complejo. La reticencia se mezcló con la resignación. Cuando llamaron a su grupo de embarque, Marcus, Zoe y Emily se dirigieron hacia la puerta y presentaron sus tarjetas de embarque a la gente. Mientras bajaban por la pasarela, Emily preguntó, ¿les importa si cambio de asiento con alguien para que se siente cerca de ustedes dos? Disfruté mucho nuestra conversación. Eso estaría bien, respondió Zoe antes de que Marcus pudiera responder, ganándose una sonrisa de ambos adultos. De regreso al avión, descubrieron que el pasajero en el asiento del pasillo de su fila estaba dispuesto a cambiarse con Emily, particularmente cuando ella explicó que era médica y que estaría feliz de ayudar si surgiera algún problema médico durante el vuelo. Pronto se acomodaron en su fila, Zoe junto a la ventana, Marcus en el medio y Emily en el asiento del pasillo. El embarque continuó sin problemas, hasta que la mayoría de los pasajeros estuvieron sentados. Marcus estaba ayudando a Zoe a organizar sus libros cuando una conmoción en la parte delantera de la cabaña llamó su atención. Al mirar hacia arriba, se sorprendió al ver a Diane Winters, seguida por Richard Harrington, caminando por el pasillo hacia la cabina principal. Cuando se acercaron a la fila 14, Diane se detuvo. Su expresión era una mezcla de incomodidad y determinación. Richard se encontraba ligeramente detrás de ella. Su presencia parecía brindarle apoyo moral y una suave presión. «Disculpe», dijo Diane con rigidez, dirigiéndose a Marcus pero mirando hacia algún lugar por encima de su hombro. «Quería disculparme por mi comportamiento anterior. Fue inapropiado». Las palabras parecieron costarle un esfuerzo considerable, dijo cada uno a regañadientes. Marcus podía sentir la influencia de Richard en la disculpa cuidadosamente construida, pero también reconoció que la disposición de Diane a presentarla, aunque de mala gana, representaba alguna forma de crecimiento. Antes de que Marcus pudiera responder, Zoe habló. «Gracias por pedir disculpas», dijo simplemente, y su natural gracia hizo que el momento fuera más fácil para todos. Los ojos de Diane finalmente se encontraron con los de Zoe. Algo cambió en su expresión cuando registró la sinceridad de la chica. «De nada», logró decir. Las palabras le sonaban desconocidas. Richard se aclaró la garganta suavemente. La señora Winters también acordó hacer una donación al Museo Nacional de Derechos Civiles en Memphis, agregó, y su tono dejó en claro que esto había sido parte de su negociación. Como gesto de compromiso educativo, Diane asintió rígidamente, aceptando este anuncio público de su penitencia sin protestar. «Sí, lo he hecho». Marcus comprendió la importancia de lo que estaba sucediendo. No es una transformación completa, sin duda, pero sí un pequeño paso hacia la rendición de cuentas. «Lo aprecio», dijo formalmente. «Gracias». Con un rápido asentimiento, Diane se dio la vuelta y regresó a primera clase, con una postura rígida pero con un paso más ligero, como si se hubiera liberado de un peso que no se había dado cuenta que llevaba. Richard se quedó allí un momento más. «Ella estará pensando en este día por mucho tiempo», dijo en voz baja. «A veces así es como empieza el cambio». Cuando Richard regresó a su asiento, Emily se inclinó hacia Marcus. «¿Realmente pasó esto?» «Aparentemente sí», respondió Marcus, todavía procesando la disculpa inesperada. «El juez es impresionante», observó Emily. «Me pregunto qué le dijo para convencerla». «Sea lo que fuere», reflexionó Marcus. «Sospecho que combinó consecuencias legales con razonamiento moral. Una combinación poderosa». Zoe, que había estado escuchando el intercambio, preguntó, «¿Crees que realmente lo siente, papá?» Marcus consideró la pregunta seriamente. «Creo que lamenta que la hayan criticado públicamente».
Si lo lamenta por las razones correctas, eso podría llevar más tiempo, pero el juez Harrington tiene razón. Esta experiencia podría sembrar la semilla. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. El avión asciende suavemente por cielos despejados hacia San Francisco. Mientras cruzaban las montañas rocosas, el impresionante paisaje que se extendía debajo provocó expresiones de admiración en Zoe, quien presionó su cara contra la ventana para absorber cada detalle de los picos nevados y los vastos bosques. La conversación fluyó con facilidad entre los tres, abarcando desde los casos desafiantes de Emily hasta las experiencias menos clasificadas de Marcus en el FBI y los intereses académicos de Zoe. Había una facilidad en su interacción que parecía notable considerando que se habían conocido solo unas horas antes. Ya sabes, dijo Emily durante una pausa en la conversación, organizo una cena mensual para mis colegas de la UCSF. Muy informal, solo buena comida y mejor conversación. Si ambos tienen tiempo durante su estadía en San Francisco, serán bienvenidos a unirse a nosotros este domingo. Marcus levantó una ceja, sorprendido y complacido por la invitación. Eso es muy amable. Nos encantaría eso. ¿No crees, Zoe? Zoe asintió con entusiasmo. ¿Habrá otros médicos allí? Tengo preguntas sobre la medicina de los mamíferos marinos para mi proyecto escolar. Emily se rió. Definitivamente puedo invitar a mi amigo el Dr. Patel. Ella trabaja con el Centro de Mamíferos Marinos en Saucelo y le encantaría hablar contigo sobre la rehabilitación de los leones marinos. Mientras intercambiaban información de contacto, Marcus sintió una sensación de posibilidad inesperada. Lo que había comenzado como un viaje rutinario para visitar a su madre se había transformado en algo más enriquecedor. Conexiones que se forman en el crisol del conflicto y que de otro modo tal vez nunca habrían surgido. Cuando finalmente comenzaron su descenso hacia San Francisco, la luz dorada del atardecer bañó la ciudad con un cálido resplandor y el emblemático puente Golden Gate era visible a la distancia. Zoe, que había visitado a su abuela todos los años desde que era una niña pequeña, todavía apretaba su cara contra la ventana con un asombro inagotable. Ahí está el barrio de la abuela, exclamó, señalando hacia el distrito Sunset, donde Alener Taylor había vivido durante 4 décadas en la misma casa victoriana donde Marcus se había criado. Al aterrizar el avión en el aeropuerto de San Francisco, los pasajeros estallaron en aplausos espontáneos, una respuesta habitual tras cualquier vuelo con dificultades inesperadas. La voz del capitán Rivera se escuchó por el intercomunicador, agradeciéndole su paciencia y cooperación durante la parada no programada en Denver. Mientras rodaban hacia la puerta de embarque, Marcus vio a James Wilson varias filas más adelante, todavía escribiendo en su cuaderno. El periodista lo había observado todo, el enfrentamiento inicial, el aterrizaje no programado, incluso la disculpa reticente de Diane, con la mirada atenta de quien siempre busca la historia bajo la superficie. Cuando finalmente desembarcaron, Marcus se sorprendió al encontrar a Richard Harrington y James Wilson esperando en la terminal, aparentemente enfrascados en una conversación. Se detuvieron al ver a Marcus, Zoe y Emily salir de la pasarela. «Agente Taylor», llamó James, acercándose con determinación. «Soy James Wilson, de la Escuela de Periodismo de Berkeley. Me preguntaba si podría hablar un momento contigo». Marcus se tensó ligeramente. Su cautela profesional se activó con respecto a lo que sucedió hoy en nuestro vuelo, explicó James. No como una noticia. Ya no soy ese tipo de periodista, sino como parte de un artículo más largo en el que estoy trabajando sobre los actos cotidianos de valentía y sus efectos dominó. Richard se unió a ellos. Su presencia judicial le dio gravedad al momento. El señor Wilson compartió su concepto conmigo, y lo encuentro convincente. Acepté aportar mi perspectiva. Marcus dudó, mirando a Zoe, que observaba el intercambio con interés. Estamos aquí para visitar a la familia, no para convertirnos en casos de estudio. James asintió comprensivo. Por supuesto, y puedes declinar por completo. Pero lo que sucedió hoy, la confrontación, como lo manejaste,
Incluso la disculpa final de la señorita Winter es un microcosmos de dinámicas sociales más amplias. Tus experiencias y perspectivas serían valiosas si las compartieras en tus términos y en el momento oportuno. Emily, que había estado escuchando en silencio, habló. Por si sirve de algo, creo que tiene sentido compartir estas historias. ¿Cómo? Como mujer de color en medicina, descubrí que articular estas experiencias ayuda a otros a reconocer y responder a situaciones similares. Marcus miró a Zoe de nuevo. ¿Qué opinas, cariño? Es tu historia también. Zoe consideró la pregunta con su característica reflexión. Si pudiera ayudar a otros niños que experimentan algo así, entonces tal vez deberíamos. Marcus sintió una oleada de orgullo ante la respuesta de su hija. Su instinto de transformar una experiencia dolorosa en algo potencialmente útil para otros. Era exactamente lo que su madre habría hecho. De acuerdo, señor Wilson, decidió. Podemos hablar, pero después de nuestra visita con mi madre, tendré que revisar todo antes de publicarlo. James sonrió claramente, complacido. Por supuesto, y por favor llámame James. Mientras intercambiaban información de contacto, Marcus se dio cuenta de que su viaje, con todas sus turbulencias inesperadas, tanto mecánicas como sociales, los había conectado a una comunidad más amplia de lo que habían anticipado. Emily con su brillantez médica y su cálida invitación. Richard con su sabiduría judicial y claridad moral. James con su instinto de narrador para las narrativas significativas. E incluso Diane Winters, cuyo prejuicio había iniciado la cadena de acontecimientos, quizá había comenzado un viaje propio, reticente e incierta, pero un viaje al fin y al cabo. ¿Lista para ver a la abuela?, le preguntó Marcus a Zoe mientras se preparaban para salir a recoger el equipaje. ¿Lista?, respondió Zoe con una sonrisa. Ya puedo oler ese pastel de melocotón. Mientras se despedían de sus nuevos conocidos, prometiendo reencontrarse durante su estancia en San Francisco, Marcus reflexionó sobre lo diferente que había comenzado este viaje de lo que esperaba. Lo que debería haber sido un vuelo rutinario se había convertido en un crisol, poniendo a prueba su carácter, revelando prejuicios, pero también forjando conexiones inesperadas, y quizás incluso catalizando el cambio. Cruzaron la terminal, padre e hija caminando uno al lado del otro, con sus maletas con ruedas a juego arrastrándose tras ellos. A su alrededor, el aeropuerto bullía con miles de viajes individuales que se cruzaban brevemente antes de continuar por caminos separados. Pero algunas conexiones, Marcus sabía, perdurarían más allá de la comunidad temporal del vuelo 2187. Elena Taylor los esperaba en la zona de llegadas, su cabello plateado visible de inmediato entre la multitud. A sus 75 años, se encontraba tan seria como cuando defendía casos ante la Corte Suprema, sus ojos penetrantes brillaban de alegría al ver a su hijo y a su nieta. «Ahí están», gritó, abriendo los brazos mientras Zoe corría a abrazarla. «Abuela, tuvimos un vuelo de locos». Mientras Zoe se lanzaba a un animado relato de su viaje, Marcus observó cómo la expresión de su madre pasaba de la bienvenida a la preocupación y al orgullo al descubrir cómo su nieta había enfrentado los prejuicios con dignidad y resiliencia. «Al igual que tu madre», dijo Eliner cuando Zoe terminó su relato apretando la mano de su nieta, ella tampoco dejó que nadie apagara su luz. La mención de Sophia Taylor provocó una punzada de dolor en el corazón de Marcus. Un dolor que se había suavizado durante los 3 años transcurridos desde su muerte, pero que nunca desaparecería por completo. Sin embargo, era reconfortante ver cuánto de Sophia seguía viva en su hija. Su fuerza, su compasión, su optimismo inquebrantable. «¿Y tú?», continuó Elina, volviéndose hacia Marcus con ojos cómplices, mostrando tus credenciales del FBI como en una serie de televisión. Marcus rió, conociendo a su madre lo suficiente como para reconocer la aprobación bajo sus bromas. Parecía apropiado en ese momento. «Siempre lo es», respondió Elina secamente. «Ahora, vámonos a casa. Ese zapatero no se va a comer solo».
Mientras caminaban hacia el coche de Eleanor, Zoe saltando delante con la energía desbordante de la juventud, Marcus compartió las invitaciones inesperadas que habían recibido. La cena de Emily, la solicitud de entrevista de James. Parece que causaste una gran impresión, observó Elena. Aunque no me sorprende, Taylor ha estado causando impresiones desde antes de que naciéramos. Marcus sonrió, pensando en el legado de su familia de defender la justicia. Desde su bisabuelo, quien había sido uno de los primeros abogados negros en Georgia, hasta la innovadora carrera de su madre y su propio trabajo con el FBI, era un legado que se enorgullecía de transmitir a Zoe, quien ya estaba forjando su propio camino con valentía y compasión. Así que Elena dijo al llegar a su coche, «Cuéntame más sobre el médico que conociste». Suena interesante. Marcus captó el brillo especulativo en los ojos de su madre y meneó la cabeza divertido. «Mamá, no es así. Acabamos de conocerlo», respondió él sin comprometerse, abriendo las puertas del coche. «Ya veremos». Mientras conducían por las calles de San Francisco hacia el distrito Sunset, con la dorada luz del atardecer tiñendo la ciudad de cálidos tonos, Marcus se encontró reflexionando una vez más sobre los acontecimientos del día. Lo que había comenzado con una desagradable muestra de prejuicios se había transformado en algo inesperado. Nuevas conexiones, amistades potenciales, tal vez incluso las semillas del cambio en alguien que parecía inalcanzable. El vuelo 2187 había sido más que un simple transporte de Atlanta a San Francisco. Había sido un viaje en un sentido más profundo, un recordatorio de que incluso en el espacio reducido de una cabina de avión, los seres humanos podían enfrentar los prejuicios, demostrar valentía, mostrar compasión y quizás, de maneras pequeñas pero significativas, cambiar las trayectorias de los demás. Y mientras el coche subía la colina hacia la casa victoriana de Eleanor, donde le aguardaban un pastel de melocotón e historias familiares, Marcus sintió que una sensación de paz lo invadía. Cualesquiera que fueran los desafíos del mañana, el día de hoy había reafirmado su fe en la capacidad de la humanidad para crecer y conectar. A su lado, Zoe bajó la ventanilla sentía el fresco aire de San Francisco en su rostro. Su expresión era de pura alegría al divisar el lejano resplandor del Océano Pacífico. En ese instante, Marcus vio el futuro, brillante de posibilidades, rico en conexiones y fortalecido por la valentía que su hija había demostrado hoy. Algunos viajes te cambian de maneras inesperadas. El vuelo 2187 había sido un viaje así, no solo a través de la distancia física, sino a través del terreno más desafiante de los prejuicios y el potencial humano. Y al entrar en la entrada de una casa de alquiler, Marcus supo que, como todos los viajes auténticos, sus efectos continuarían manifestándose mucho después de haber llegado a su destino.